La razón por la que existe la conciencia y por la que hay un impulso de ampliarla y profundizarla es muy simple. Sin conciencia, las cosas van menos bien. Una frase que aparentemente parece tan obvia y tan básica y sin embargo, pues es profunda en el fondo, porque por la conciencia empieza absolutamente, esto tiene que ver con, empieza absolutamente todo y eso tiene que ver con también nuestra misión como compañía. Y la verdad es que esta frase la solemos poner cuando hacemos intervenciones con equipos, ¿no? Eh, en los últimos 2 meses hemos tenido la oportunidad de hacer bastantes intervenciones, de hecho 6, más o menos en 2 meses con equipos. La mayoría presenciales, alguna virtual, algunas con Collective Leadership Assessment, otras con Group Report. Son todas conversaciones o sesiones distintas, pero que tienen un fondo común que es justamente el hecho de trabajar con equipos. La semana pasada estuvimos en un evento, miento, hace un par de semanas ya, estuvimos en un evento en Los Ángeles, muy bonito, trabajando para una empresa con la que vamos a hacer un proyecto que involucra 90 líderes de toda la región de Latinoamérica. Entonces, nosotros íbamos a hacer una facilitación. Dijeron, tienen ahí un pequeño speech al principio y luego entran ustedes y se quedan todo el tiempo, todo el día con todo el equipo directivo, CEOs, CFOs, etcétera, pues esos 90 líderes de las diferentes, de las diferentes subsidiarias de la compañía. Y entonces nosotros llegamos allí, por supuesto nos invitan al speech inicial y entonces resulta que tenemos delante de nosotros a básicamente pues el fundador de Shazam, que empezó a explicar en una hora, pues por ahí cachito, empezó a explicar cómo había fundado una empresa multimillonaria, todas las vicisitudes que había pasado y cómo finalmente se la vendió a Apple por un dineral. Y después de eso teníamos que venir nosotros. Y dijimos, wow, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, esta gente estaba feliz, dichosa, encantada, aplaudiendo, y a nosotros nadie nos conocía, ¿no? Eh, Pero entonces hacemos lo que hacemos siempre, que nos conectamos con lo que nosotros sabemos hacer, que es con nuestra misión, ¿no? Existimos para evolucionar la práctica consciente y tiene que ver con esa frase que hemos dicho hace un momento. Cuando estamos hablando de esto, lo que realmente nos mueve es que estamos haciendo que el mundo sea mejor. Eso es lo que trae la conciencia. Hacer, y además es tan necesaria en este mundo en el que estamos hoy. Traemos conciencia para servir al planeta y para nuestro despertar colectivo. Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahí y lo que hacemos cuando diseñamos intervenciones como las que vamos a hablar hoy. Estamos despertando nuestra unidad inherente, estamos impactando y generando que el mundo sea mejor. Y eso, pues los que tenemos la oportunidad de hacer coaching, que entiendo que somos todos los que estamos aquí, eso es una bendición espectacular. Lo que hemos estado haciendo durante el último año, durante este año, ya estamos cerrando, decidimos hacer que estas sesiones de profundización del Collective Leadership Assessment fueran una serie de tres webinars. El primero que lo hicimos a principios de año es antes de la intervención y hablamos profundamente de cómo podemos utilizar toda la información que nos provee el Collective Leadership Assessment para preparar una sesión, sacar lo mejor del análisis, generar hipótesis y poder hacer una muy buena intervención. Después, esto fue en agosto de este año, hicimos un webinar de, ok, y una vez tenemos todo eso, ¿cómo diseñamos una entrega de resultados que tenga un alto impacto? Y estuvimos hablando de eso. Creo que esas sesiones están grabadas y los que no se las perdieron pueden siempre verlas. Y hoy es el último episodio de esta serie, ¿no? Como si fuera Netflix, que es después de la intervención. ¿Qué sigue para multiplicar nuestro impacto? Porque esto es lo que es importante y eso lo voy a repetir varias veces a lo largo de este webinar, es que nosotros no hacemos simplemente una intervención o una entrega de resultados. Nosotros diseñamos programas que incorporan
varios elementos y uno de los elementos importantes en la transformación del equipo, de hecho es uno de los cuales empezamos, es justamente el Collective Leadership Assessment. Por tanto, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? En un espacio que vamos a tener 60 minutos, donde les vamos a pedir que por favor utilicen la cámara, que estén presentes, que pongan los micrófonos en mute, salvo cuando tengan que hablar. Vamos a hacer un único breakout. Es verdad que les prometo que va a ser súper sencillo y no vamos a tener que compartir demasiado. Es que cuando hablamos de breakouts, la gente empieza como a escaparse. Por favor, no, denos una oportunidad, son 6 minutitos nada más. Y también vamos a tener, un poco como los acuerdos, les invitamos a que si tienen preguntas, por supuesto, las pongan ahí en el chat y ahí, pues, entre Vivi y yo las iremos recuperando, iremos respondiendo a esas preguntas. ¿Qué es lo que vamos a responder hoy? ¿Qué es lo que se supone que ustedes deberían, pues, sacar hoy? Pues deberían sacarse algunas ideas para poder diseñar una intervención teniendo en cuenta, pues, varias variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues la primera importante es ¿para qué nos contratan? Porque eso parece una respuesta obvia, pero el para qué, a veces si no lo tenemos presente, pues podemos omitir cosas muy importantes. Otra pregunta a la que hay que también respondernos es ¿cuándo? O sea, ¿cuándo estamos haciendo esta intervención? O dicho de otra manera, ¿cuál es el nivel de conciencia que tiene ese equipo? ¿Es un equipo que ya ha pasado por un LCP y por tanto pues ya conocen el modelo o no? ¿Han hecho un trabajo individual o no es así? Y la pregunta es muy importante porque hay muchas maneras de poder aplicar un collective. Una manera lógica sería primero empezar el proceso individual y luego me voy a lo colectivo. Pero hay veces que empezamos al revés. Empezamos con lo colectivo y eso despierta la necesidad de trabajar desde el plano individual. Y por último, y esta también es una pregunta muy importante, es ¿hasta dónde vamos a acompañar a esos clientes? ¿Cuál es el nivel de transformación? ¿Estamos ahí para generar conciencia o estamos ahí para transformar mucho más a fondo? Y estas preguntas, como mínimo la primera y la tercera, porque la segunda se supone que la podemos saber, son preguntas que incluso le podemos hacer a nuestros clientes. ¿Para qué nos necesitas? ¿Y hasta dónde quieres que te acompañe? Y eso marca definitivamente cuál es el tipo de propuesta o de oferta que yo te voy a hacer. Por tanto, vamos a invitar a la primera reflexión así como en pequeños equipos. Vamos a enviar a unos breakouts. Tenemos ahí como 20 y pico participantes. 3 personas simplemente respondan, porque seguro que todos tienen mucho que decir acerca de eso. En tu experiencia, ¿cuáles son las razones o la razón principal por la que nos contratan para desarrollar, nos contratan en las organizaciones para desarrollar su liderazgo colectivo? ¿Cuáles son los motivos que nos suelen llegar y por los cuales somos contratados? Entonces, Vivi, si me ayudas organizando los breakouts y enviando a la gente. Perfecto, José. Ya los enviamos a sus espacios. 6 minutitos. 2 minutos cada uno, más o menos. Bueno, bienvenidos de vuelta. Veo más gente que los que se fueron. Eso significa que, contrariamente a lo que pasa normalmente, el breakout ha abducido a más personas de las que realmente se fueron. Está bien. Hemos tenido Bueno, poco tiempo. vamos a recoger muy rápido. Yo les pido que escriban ahí en el chat cuáles son básicamente esas razones por las que nos contratarían para hacer una intervención colectiva, y al mismo tiempo que hago eso, pues invito a alguien a que si quiere abra el micrófono y lo comparta. Todos a la vez, ¿no? Bueno, yo voy leyendo acá lo que dice, ¿por qué no nos conocen? Cambios internos y externos, trabajo en silos, como parte de procesos de transformación, fusiones, cambios Yo de abro el cultura. micrófono. Dale. En nuestro grupo hemos dicho que hay como diferentes niveles en los que pueden llegar. Uno muy arriba, quieren mejorar su situación, sus resultados o su satisfacción trabajando juntos.
Bajando más de nivel, pues quieren mejorar resultados, quieren cambiar la cultura, quieren resolver algún conflicto, quieren desarrollarse más, aunque los resultados sean buenos, etc. Lo que también hemos comentado es que en muchas ocasiones no tienen ni idea de lo que quieren. También es verdad. Cuando preguntas cómo sabréis que hemos tenido éxito, no te saben responder. Bueno, habrá mejorado el liderazgo. ¿Y cómo sabréis que ha mejorado el liderazgo? Preguntas difíciles. Por lo tanto, está claro que tienen una intención de mejora, pero hay muchas veces que no saben exactamente qué quieren. Tiene una lógica que no lo sepan, ¿eh? Porque no están en la forma en que nosotros podemos mirarles, ni en la forma en que ellos conozcan cuál es su siguiente nivel de desarrollo, con lo cual es normal que no te lo sepan decir. Efectivamente, Pedro, gracias por traer eso. Tenemos por ahí varios comentarios adicionales. Tienes por ahí, Vivi, estabas leyendo. Sí, también tenemos que no se logran los objetivos, buscando un cambio cultural, también por cambio generacional, por pobres resultados, en busca de cohesión, básicamente es el resumen. Perfecto. Por ahí estaba mi tocayo José Manuel levantando la mano. ¿Quieres decir algo? Muy rápidamente, complementando un poco lo que dice Pedro, mencionábamos en el equipo que también a veces te llaman porque creen que eres un speaker, un Nelson Mandela, ¿no? Como te mencionas como liderazgo, quieren que les des un speech que les transforme la vida como píldora, ¿no? Ya cuando abres el background de lo que puedes hacer, pues como que se empiezan a sorprender, ¿no? Gracias, sí, efectivamente. Y fíjese que es interesante porque particularmente en esos casos el que el cliente tiene una vaga idea pero no está tan claro, justamente enmarcar todo esto en un modelo como Leadership Circle les ayuda a entender qué es lo que quieren más. Cuando lo conocen, no, quiero más de esto, quiero menos de esto, estos son los comportamientos que me gustaría ver reflejados más, estos son los que me gustaría ver reflejados menos y por eso podemos ser capaces de aterrizar muchísimas cosas. Pero sí, efectivamente, esas razones son muy comunes, particularmente estamos en una etapa de muchos cambios, de muchos desafíos después de la pandemia y los equipos están volviendo a conocerse, trabajando en silos, cosas que han dicho por ahí, esas cosas están sucediendo constantemente. Y hay algo que es interesante de todo eso, y es que casi todos intuyen que eso está impactando en su resultado de negocio, en su desarrollo como compañía, y no saben exactamente expresar por qué. Y ahí es donde nosotros podemos entrar y justamente darles pautas muy concretas de cómo pueden hacer eso. Entonces, vamos a seguir avanzando. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ahí estamos. Por tanto, esto es el para qué. ¿Ok? Antes de seguir avanzando, quiero hacer un pequeño recordatorio muy rápido de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Pues, por supuesto, no voy a entrar en mucho detalle y además tienen esa grabación en el SIGO, pero es importante para seguir la conversación sobre lo que viene después. Entonces, si se acuerdan, los que no se acuerdan, pues puede servir como referencia. Básicamente decimos, oye, si tenemos que diseñar una intervención, hay muchas maneras de hacerlo, pero una es como en 4 etapas. Generamos contexto. Generar contexto significa 2 cosas. Significa que quiero entender exactamente cuál es el contexto de tus desafíos de negocio en particular. Y tenemos dinámicas distintas en las que lo podemos hacer y también podemos dar el contexto de, ok, este es el modelo que vamos a seguir y por tanto, pues aquí podemos usar el tapete. Estoy hablando ahora más de una presentación, digamos, física en persona, ¿no? Una sesión en persona, pero estas cosas son aplicables también a nivel online. Después hay una etapa donde, ok, ya hemos entendido el contexto, ya hemos entendido el modelo, sabemos cuáles son nuestros desafíos, ahora vamos a descubrir cuáles son nuestros resultados y cuál es el impacto que estamos teniendo. Estuvimos hablando también de hay una tercera etapa que es, ok, ahora sabemos cuáles son nuestros resultados, pero vamos a explorar cuál es el liderazgo que nosotros necesitamos tener y traer, ahora que entendemos, ponemos nombres a las cosas y apellidos, cuál es el contexto en el que estamos viviendo. Y por último, hay una última etapa que es la de vamos a construir y accionar, es decir, vamos a definir un One Big Thing, vamos a definir los comportamientos por los cuales tenemos que empezar a hacer, los que tenemos que dejar de hacer y unos acuerdos y compromisos para
construir y accionar. Y algo que hemos dicho constantemente, el modelo está siempre presente, pero no es el principal protagonista. Es básicamente un hilo conductor que sirve para facilitar las conversaciones importantes. Al principio de este taller, de este webinar, estoy hablando que estuvimos haciendo un evento en Los Ángeles con 90 líderes, ¿no? Esto es lo que hicimos, ¿no? Ahí estamos Caro y yo, o sea, las fotos son súper recientes, pues trabajando con un equipo de 90 líderes, ¿no? Y donde estamos poniendo en contexto, oye, esto es el modelo, vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Y tuvimos una conversación acerca de eso, ¿no? Y después, lógicamente, también tenemos por aquí, si ven, un tapete, un mat gigantesco que hicimos, de hecho, a medida para eso. Eso es un mat de 10 metros de diámetro, ¿no? Que ocupaba una buena parte de la sala, aunque el salón era gigantesco. Y básicamente lo que hicimos fue, en esa etapa más de descubrir los resultados, les pusimos a investigar, que pronosticaran sus resultados y vamos a ver los resultados que obtuvieron, perdón, finalmente. Perdón, que me fui. Los resultados finalmente. Entonces aquí estamos haciendo esta etapa un poco para ilustrar. También vimos que hay muchas maneras de presentar los resultados, pero a nosotros particularmente cuando se da la oportunidad, pues nos gusta poner dos fotos, cómo nos ven, o cómo nos vemos, mejor dicho, y cómo nos ven los demás. Cómo nos vemos nosotros mismos cuando somos un equipo y cómo somos vistos. En este caso se hicieron una foto general y se hicieron fotos de los diferentes equipos, ¿no? Eran en total 12 equipos. Recordando también, todos lo sabemos, pero no está de más, esto es el collective, básicamente vemos el círculo interior, también tenemos acceso a la parte exterior del círculo a través de los reportes. Y básicamente lo que nos indica esto es dónde estamos hoy y la línea gris es dónde queremos estar. Y la conversación, hablamos de hilo conductor, la conversación es acerca de cómo venzo esta brecha. Incluso a veces si esta brecha es la brecha que necesito o no, o sea, a lo mejor necesito desafiarme más, ¿no? Pero fundamentalmente la conversación tiene que ver con cómo estoy hoy y hacia dónde me quiero mover. Y qué impacto va a tener eso o ese lugar desde el cual yo me quiero mover. Esto aprovecho para dar un pequeño comercial, pues un pequeño anuncio. Básicamente, tanto en Europa como en Latinoamérica tenemos mats de varios tamaños. Los tamaños estándares son 3x3, 4,5x4,5, 6x6, ya te caben 20 personas cómodamente hasta 25 y se pueden hacer más grandes porque hicimos ese. Y de hecho creo que el tapete más grande que hemos llegado a hacer el Leadership Circle, no en Latinoamérica, desde luego, más grande que hemos hecho en Latinoamérica es de estos 10, pero íbamos a hacer uno de 40 metros, imagínense, de diámetro, una monstruosidad, ¿no? Espectacular. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan. Y después, pues nos ponemos todos a trabajar, explorando juntos, vemos los resultados, los hemos conocido, trabajamos en equipos, cada equipo estaba trabajando aquí con sus propios resultados, básicamente con unas indicaciones acerca de qué tenían que observar, cómo tenían que trabajar, etcétera. Esto es un trabajo pues, que llevó pues, un buen rato, donde cada uno expuso, etcétera. Entonces, un poco como una representación gráfica de las fases que estábamos diciendo ahora. No entramos tanto en la última parte de accionar y construir, porque este es un programa que va a durar mucho más tiempo y después hablaremos un poquito de eso. Para los que no se han certificado, que están aquí, y yo sé que hay algunas personas, pues ahí tienen las fechas de las próximas certificaciones. Y simplemente avisar para la gente de Latinoamérica que se han certificado, que la certificación que hemos hecho ahora, hemos hecho una nueva certificación, son 3 días, es más completa, es mucho más práctica todavía, y es la que hemos puesto a nivel global en marcha. En Europa lleva un tiempo más, porque Europa fue, digamos, pionero en esto, y entonces ellos llevan un poquito más de tiempo haciéndolo. Por tanto, para las personas que se han certificado en Europa no hay tantos cambios. Para los que se han certificado en Latinoamérica es muy, pero que muy interesante el nuevo formato. Bien, y ahora vamos a entrar en materia. Ok, ya hemos hecho una intervención. Lo que dijimos al principio, nosotros no diseñamos una sesión de entrega de resultados. De la misma manera que cuando estamos haciendo una entrega de resultados a un individuo, no estamos diseñando solamente una entrega de resultados.
Lo que nosotros siempre decimos es, lo que nosotros tenemos es un paquete de intervención donde efectivamente pues empezamos con ¿qué? Con un Leadership Circle, viene un debrief, viene un Leadership Development Plan, donde voy a definir pues cuál es mi siguiente objetivo de aprendizaje, voy a tener una serie de sesiones de acompañamiento. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Podemos llegar a hacer exactamente lo mismo. Por tanto, la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Cómo continuamos apoyando a nuestros clientes usando el modelo universal de liderazgo? Bien, para ese diseño, vuelvo a repetir la primera diapositiva que tuvimos antes. Recordémonos que es muy importante, para que tengo que diseñar algo, yo puedo tener un formato, un diseño totalmente ya predefinido, claro, nosotros también los tenemos. Sin embargo, eso tiene que adaptarse a el para qué. ¿Para qué nos está contratando? ¿Quieren que se conozcan? Porque son un equipo nuevo, quieren dejar de trabajar en silos, quieren explorar la manera en que pueden mejorar el rendimiento de la compañía. ¿Cuál es exactamente el motivo que nos trae aquí? Si lo que quieren es que se conozcan, podemos combinar este tipo de sesiones y lo mencionamos otra vez. Aquí hemos hecho cosas de todo tipo, desde hacer una sesión pues únicamente trabajando con el modelo a incorporar actividades outdoor, hacer regatas. Es decir, podemos traer lo que nosotros sabemos hacer muy bien, podemos traerlo y combinarlo para tener una experiencia muy única. El cuándo, evidentemente, es que estas personas ya conocen este modelo, ya se han trabajado un poco, podemos tener algunos supuestos acerca de que ellos conocen exactamente qué estamos haciendo. Y la tercera pregunta es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde los vamos a acompañar? Y esta es una pregunta que la experiencia que yo puedo tener es que tenemos de todo. Hay personas que dicen, no, necesito un cambio, es urgente, es importante. Vemos el potencial que tiene trabajar esto con el equipo y por tanto buscamos a alguien que no solamente nos traiga conciencia, sino que nos acompañe en el camino. Y hay personas que dicen, empecemos por la conciencia y a ver qué sigue. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos siempre es decir, sí, es lo que vamos a hacer, pero yo te voy a diseñar el programa que yo veo para ti. Y a partir de aquí vamos por fases, ¿no? Y lo vamos haciendo. Y luego, evidentemente, pues nos damos el permiso para ajustar cosas, porque a partir de esa sesión pueden salir cosas que se deben ajustar. Entonces, cuando estamos hablando, hemos hablado al principio del para qué. Todos esos motivos son importantes. La otra parte es el cuándo. Por tanto, ok, sabemos que podemos empezar con un Collective Leadership Assessment de entrada, que sea nuestro primer contacto con el cliente. Y de hecho, aunque un proceso normal de coaching, mencionaba antes, de coaching de equipos, lo lógico es empezar por lo individual y acabar en lo grupal, la realidad es que es increíblemente poderoso hacerlo también empezando por el collective. Tiene numerosas ventajas, pero sobre todo la gente empieza a conocer el modelo y aquí es donde se despierta, justamente el interés por seguir avanzando en todo esto. Hay otra posibilidad que es, no, yo voy a hacer esto después de hacer un proceso de trabajo individual. Nos trabajamos a nosotros como individuos y a partir de ahí, ok, ya nos hemos desarrollado o nos estamos desarrollando, estamos avanzando en nuestro desafío individual y además después vamos a empezar a trabajar en cómo nos relacionamos, cómo trabajamos cuando estamos juntos. A veces es muy divertido ver, por ejemplo, cuando podemos mostrar incluso dos fotos distintas, ¿no? La foto de un group report, ¿no? En este caso, cuando lo hacemos después, y el foto de un collective, porque básicamente a veces podemos ver, oye, pues es similar y hay veces podemos ver que cuando estamos solos tenemos un mejor impacto que cuando estamos juntos y entonces ahí surge una buena conversación también. Es algo muy interesante. Y después hay procesos en los que somos capaces de trabajar combinadamente en lo individual y además ya empezar a trabajar en lo colectivo. Puede ser un programa de 1 año hasta 1 año y medio donde podemos realmente tener un impacto muy alto en los clientes. ¿Cuál es la tercera variable? Y me atrevo a decir que la más importante, sobre todo para diseñar este programa. Todas lo son, ¿eh? Pero, ¿cuál es el nivel de transformación que nosotros vamos a traer o lo que el cliente quiere de nosotros?
Y aquí vamos a decir que hay como 3 niveles de transformación que marcan, y tenemos un ejemplo de cómo podría diseñarse una intervención o un programa en función de esos objetivos. Y los 3 están perfectos, no hay uno mejor que otro, ¿vale? Los 3 tienen su espacio. El primero tiene que ver con simplemente traer conciencia, identificar mi impacto y qué necesita cambiar para mejorar nuestro impacto colectivo. Evidentemente requiere no solamente un assessment, sino una conversación acerca de cuál es el ADN de liderazgo que queremos construir en este equipo. Pero normalmente esto se puede hacer en una intervención que puede durar entre medio día y un día. Es muy difícil que hagamos una intervención con Collective que sea menos de medio día, ¿no? De hecho, normalmente nosotros intentamos hacer que sean al menos de un día, pero esto puede ser algo perfectamente válido. ¿Cuándo me parece perfectamente válido o especialmente valioso? Cuando estoy conociendo una empresa, estamos conversando acerca de transformación de liderazgo y vamos a empezar con el equipo y quiero que conozcas muy bien este modelo y quiero que conozcas muy bien de lo que es capaz de producir en tus equipos. Y quiero que tengas muy poderosos insights acerca de cuál es el impacto que estás teniendo. Y eso es fantástico y nos sirve súper bien. Pero podemos decir, y evidentemente cada uno de estos pasos es como ir un pasito más allá, ¿no? La siguiente es, ok, vamos a identificar patrones. Es decir, ¿qué es lo que nos está haciendo realmente tener el impacto que estamos teniendo? Vamos a rascar un poquito más en la conciencia colectiva. Y entonces básicamente ahí eso, y vamos a buscar los patrones creativos y reactivos y cómo se manifiestan en ese equipo. Es decir, cuando estamos hablando de que somos pasivos o que nos ven como pasivos, ¿cómo se manifiesta esto en nuestro día a día? Cuando estamos viendo que tenemos un enfoque estratégico elevado, ¿eso cómo lo estamos trayendo a la organización y en beneficio de qué? Es decir, podemos evidentemente escoger lo que es más relevante de esa gráfica y empezar a conversar sobre eso y al final decir, ok, y ahora para construir lo que queremos construir, ¿qué debemos empezar a hacer y qué debemos dejar de hacer? Y ahí vamos como el Leadership Development Plan que hacemos con los individuos, pues algo tan aterrizado como eso, con los equipos, ¿no? ¿Cuál es mi One Big Thing? Que es aquello que yo quiero cambiar, aquello que yo quiero construir y cuáles son las cosas que tengo que empezar a hacer y que tengo que dejar de hacer. Y normalmente puede ser una intervención que dura un día, puede durar un día y medio, puede durar hasta 2 si empezamos a combinarlo con otro tipo de actividades y está fantástico. Y por último, que son las que nos gustan más a nosotros, ¿vale? Es cuando vamos a crear un futuro juntos. ¿Ok? Ya no sabemos dónde estamos, cuál es el impacto que tenemos, cuál es el gap, la brecha que tenemos que resolver. Incluso hemos identificado los comportamientos específicos. Ahora vamos a caminar juntos en todo ese proceso, ¿vale? Perdón, se me olvidó decir antes, el anterior puede ser un día y medio y normalmente lo que hacemos es organizamos algunas sesiones de seguimiento normalmente online. Puede ser cada mes o cada 2 meses y les damos unos experimentos a hacer que ellos mismos identifican y vamos haciendo checking points con el equipo a ver cómo estamos evolucionando esto, qué necesitamos ajustar. Ese tipo de temas, por tanto, estamos hablando de combinar sesiones presenciales con alguna sesión de seguimiento online, mucho más corta, pueden ser un par de horas, 3 horas, algo así. Y eso es otro tipo de formato, es otro tipo de diseño. Aquí es one shot, aquí es una sesión individual y unas de seguimiento online. Y aquí es donde nosotros te vamos a acompañar. Nosotros sabemos que hay algo que aquí que es muy importante, que es una cosa es el deber ser o lo que queremos hacer y otra cosa son las tensiones que vivimos todos los días y que nos llevan a comportarnos como nos comportamos. Y aquí el tema es cómo podemos empezar a construir con un conjunto de sesiones que tienen una combinación entre lo virtual y lo presencial, pero un conjunto de sesiones donde hablamos de ese tipo de cosas. Luego les voy a mencionar en muy breve, les voy a mencionar algunas otras herramientas que nos sirven para este último modelo, pero también incluso
para el segundo. Y aquí normalmente lo que estamos hablando es, proponemos al cliente varias sesiones a lo largo del año. Normalmente pues son una por trimestre aproximadamente y seguimiento online en medio combinado con ¿qué? Con trabajo individual. Este es el programa más completo que podemos hacer, o uno de los más completos, donde vamos a trabajar a nivel colectivo y vamos a trabajar a nivel individual. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Para diseñar esto, nosotros podemos utilizar muchas cosas. Evidentemente, pues nuestros propios recursos, tenemos herramientas como coaches que podemos seguir usando. Y está fenomenal. Y al mismo tiempo, nosotros, aparte, evidentemente, tenemos el Collective Leadership Assessment, tenemos el LCP, si queremos, el Web Manager Edition, si queremos combinarlo con individual. Todo eso existe, pero además hay otros instrumentos que son menos conocidos y que son más recientes, de hecho, y que pues a mí me gusta un poco como explicar cómo los podemos utilizar, porque recientemente ustedes han recibido una comunicación de un nuevo producto que se llama Bright, y la gente dice, oye, pero Bright viene aquí a competir con el Collective. No, 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 en absoluto, ¿no? Al contrario, viene a complementar muy bien ese trabajo. Y déjenme que les explique un poquito cómo hacemos eso. Entonces, primero, déjenme hablarles de dos cosas que van a ver en un planteamiento global de cómo podemos trabajar un programa de este tipo, ¿no? La certificación PUSH, ¿no? El PUSH Survey, que aún no ha llegado a Latinoamérica, pero lo va a hacer muy pronto, por tanto, y en Europa también, tampoco ha llegado a Europa, pero va a llegar muy pronto, entonces estén atentos y si quieren información, contacten con nosotros, porque haremos llegar en cuanto nos llegue, pero básicamente el PUSH es algo muy útil que lo que nos permite es tener mediciones de cómo está evolucionando el cliente a lo largo de todo este proceso. Porque claro, nosotros aquí tenemos que si estamos trabajando con lo individual y decimos, oye, ya, pero estos datos son confidenciales. La información es confidencial por mucho que nosotros invitemos a la gente a participar, pero ¿cómo podemos mantener esa confidencialidad y al mismo tiempo permitir que el propio cliente y la empresa puedan tener una mirada de cómo están evolucionando las cosas? Bueno, la respuesta es este instrumento que a nosotros nos encanta y lo aplicamos cada vez que podemos últimamente, porque hace relativamente poco está, que es básicamente lo siguiente. Cuando nosotros definimos un leadership development plan, tanto individual como colectivo, se puede aplicar a ambos casos, ¿vale? Lo que definimos es one big thing, que es aquello que si lo cambio me va a cambiar todo y va a tener un impacto mayúsculo, ¿vale? Y es una única cosa. Porque acuérdense que en Leadership Circle todo está absolutamente conectado, por lo tanto, si cambio esa única cosa, pues eso va a impactar en lo demás. ¿Y cuáles son el start y stop behaviors? ¿No? ¿Cuáles son esas cosas que tengo que empezar a hacer, esas dos cosas que tengo que empezar a poner en práctica, esas dos cosas como máximo que tengo que empezar a soltar? Y lo que hacemos es, le preguntamos, y además, fruto de eso, le preguntamos a la gente, ok, escoge a tu red de accountability, a tu red de apoyo. Define una serie de personas en tu organización a las que les vas a preguntar cómo estás evolucionando y les vas a pedir feedback. No solo les vas a pedir feedback directo, sino que además a través de una encuesta les vamos a preguntar ¿cómo está tu One Big Thing? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Está evolucionando? ¿Cómo están tus start stop? ¿Y cómo están tus start y cómo están tus stop? Y hacemos 3 encuestas. Una al principio, en cuanto ya ellos han hecho su Leadership Development Plan, ahí lo ponemos en conocimiento. Esto es, encuestas, por supuesto, son anónimas, pero los resultados son específicos acerca de eso. Una encuesta en el centro, en el medio, y otra encuesta, pues ya más llegando al final, donde además le vamos a volver a preguntar por la efectividad del liderazgo, en el caso individual. Exactamente podemos hacer lo mismo con los equipos, ¿no? Y por eso lo queremos traer. Y luego tenemos otro producto nuevo que seguramente pues, han oído hablar, hemos hecho bastante comunicación al respecto y si no, pues también pregunten qué es Bright, que son las siglas de Broad-Based Roots Influencing Team Effectiveness. Bueno, más allá del nombre que lo hicieron encajar para que diera Bright, ¿no? Y por eso es la lamparita, ¿no?
el juego de palabras. Este es un instrumento que no requiere de ninguna certificación, que ustedes pueden comprar en cualquier momento y que básicamente lo que te mide es la efectividad de los equipos en base a estos criterios que estamos viendo aquí, y quienes están familiarizados con el trabajo de Lencioni, de las 5 disfunciones, pues esto está muy conectado con eso, pero de hecho tiene mucho más nivel de profundidad y está muy medido. Es decir, hay una parte del trabajo de todo esto que se basa en el trabajo de las disfunciones de Lencioni, pero tiene una mayor nivel, mayor alcance. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos siempre utilizar. ¿Sí? Insisto que aquí para esto no necesitas ninguna certificación, está diseñado para que el modelo sea autoexplicativo y para que nos dé información. Okay. ¿Cuándo usamos esto? ¿Cuándo se puede usar esto? En cualquier momento, por supuesto, pero si estoy hablando del contexto de hacer un proceso de CLA, para nosotros es muy interesante definir al principio, hacer una muy buena intervención, trabajando con el equipo en un nivel de profundidad alto, donde identificamos el impacto, One Big Thing, el Start-Stop, y después nos vamos a ver, oye, cuáles son las dinámicas entre nosotros y cómo esas dinámicas pueden hacer que nuestros objetivos se pongan en riesgo. Y aquí es donde podemos entrar un pasito más a ver un poquito cómo son estas dinámicas y cómo pueden afectar determinado tipo de competencias. Y es relativamente fácil establecer conexiones entre determinados procesos que están aquí dentro y lo que estamos viendo en el Collective Leadership Assessment. Entonces ahí es donde la conversación se vuelve espectacular. Si pongo todo junto, meto todo en una batidora, en una mezcladora, y digo, pum, vamos a hacer aquí un proceso, pero que la batidora me saque algo ordenado, ¿no? Pues una posible solución de eso podría ser algo parecido a esto. Algo como un proyecto, como el que están ustedes viendo aquí, 1 año de duración, puede ser más, el tiempo es aproximado, ¿no? Y depende, es muy flexible, donde podemos empezar con un LCP, donde vamos a hacer un debrief y una entrega de resultados con un leadership, perdón, debrief aquí y una entrega de resultados, con un leadership development plan. Nosotros lo utilizamos siempre, es un instrumento que tienen ahí en el SIGO Fundamentals a su alcance, donde podemos empezar a generar unas sesiones de coaching individuales, donde podemos, una vez ya la gente tenga un mínimo de nivel de conciencia, empezar a trabajar o colectivo con un Collective Leadership Assessment y un debrief, como el que hemos mencionado antes, un día y medio tal vez, y una serie de sesiones de coaching, y todo eso combinado con, por ejemplo, una encuesta de pulso, baseline, la de seguimiento y la de final. Aquí en esta segunda sesión de coaching es donde, por ejemplo, aquí, a veces en la tercera, a veces no hace falta, ¿no? Podemos utilizar este instrumento como para profundizar mucho más de las dinámicas de los equipos y tener esas conversaciones que construyen confianza. ¿Eh? Que ya empezamos a tener, por supuesto, aquí, porque hay unas conversaciones pues, alucinantes, ¿no? Entonces, básicamente, nos quedan 10 minutos. Esto un poquito como una idea de una posible intervención que ustedes pueden hacer usando Collective Leadership Assessment como base, pero también combinando con otros instrumentos. Lo que queremos que no se queden con la idea de que un Collective es un assessment y ya está, y una entrega de resultados, nada más lejos de la realidad. Los impactos potentes se hacen cuando todo esto se encaja dentro de un proceso de transformación donde voy metiendo mis propias piezas y mis propios instrumentos, y aquí hay personas que han construido sobre la base de esto otras cosas pues que son incluso más potentes, ¿no? Donde empezamos a traer actividades eso, outdoor, otro tipo de dinámicas, trabajo personal de mindfulness. Hay 1000 cosas aquí que se pueden hacer para que realmente los equipos puedan experimentar transformaciones realmente notables. Y eso es todo. He querido dejar un espacio, unos minutitos, porque seguramente pueden haber preguntas y con mucho gusto pues las respondemos. Y si no las hay, pues acabamos antes. Adelante. ¿Cómo les suena esto que han estado viendo? ¿Qué les parece? ¿Qué dudas? Pueden hacer preguntas o pueden traer reflexiones o conclusiones acerca de lo que se llevan.
José Manuel, en la web hay algún reporte de ejemplo de Bright. Sí, señora. Podemos ver en detalle. Ok. Por cierto, mucho gusto, Merche. Mucho gusto, no, mucho gusto de volver a ver. Igual. Sí, en la página, ustedes van a la página de Leadership Circle y van a productos. Dentro de productos tienen Bright y dentro de Bright tienen una descripción y tienen un reporte ejemplo. ¿Y cuál es el precio? Si puedo preguntar El hoy. precio, porque esto lo pueden incluso comprar personas externas, creo que el precio, te lo voy a decir muy aproximado, pues el precio oficial son 1.400 y pico dólares, ¿ok? Para un practitioner tiene un descuento de un 25% más o menos, 24 creo que es. Sale como 1.000. Ahí tenemos a Javicho y después a Cookie. Adelante, Javicho. Lo primero, muchas gracias, José Manuel, muy ilustrativo e inspirador. Lo segundo, una petición sobre el tema del Bright y del Pulse, si hay algún webinar parecido a este, pero focalizado solo en esto, en ellos dos, que no recuerdo que lo haya, o si lo hay, pero no lo he visto, perdonadme si lo hay. Y luego tercero, si te has encontrado... porque algunos clientes utilizan OCI o tienen Insights u otros modelos de assessment ya porque a nivel corporativo, pues a veces te encuentras con que la matriz pues impone, ¿no? Entonces, si has tenido que jugar con integrar ambas cosas, ¿no? Sí. Para mí siempre el statistical es complementario de lo que hay, pero claro, si ya te encuentras con que vienen trabajados con otros modelos, pues ¿cómo lo integras, Okay. ¿no? Perfecto. Mira, respondiendo. Ha habido, justo la semana pasada, fue en inglés y esperemos que pronto vamos a hacerlo en español, pero hubo un webinar exclusivo de Bright, ¿vale? Y fue bastante numeroso, yo creo que fueron como, no sé, 100 personas, o sea, estuvo bastante bueno. Entonces, ahí está, y yo estoy seguro que hay una grabación, o de hecho vamos a compartir, creo que la grabación en el próximo newsletter. O sea, entonces seguramente vas a tener acceso a ver los que no lo hayan visto. La última pregunta era sobre el tema de combinar esto con otros instrumentos y muchas veces, bueno, no tanto como otros instrumentos. Mira, hay dos cosas que nos pasan, ¿vale? La primera es otros instrumentos. Esto es la experiencia, ¿no?, que nosotros hemos tenido y la última con esa empresa tan grande que hemos visto las fotos antes que hemos estado trabajando, que ellos han estado trabajando con muchos modelos. Básicamente, lo que nosotros decimos es, mira, el Leadership Circle tú lo ves ahí que es un mat, es una cosa plana, pero en realidad tiene 3 dimensiones. En realidad, imagínate que eso es como elevado y ahí dentro cabe todo. Y la realidad es que cuando conocen el modelo, dicen, ok, eso que tiene que ver con ese modelo está aquí. Esas competencias que yo he definido están aquí. Y entonces haces un trabajo un poquito de conexión. Hay otra cosa que nosotros hacemos, pero no lo vendemos masivamente ni mucho menos, porque es un trabajo más manual, que se llama mapping. ¿Qué es lo que hace el mapping? Mapping es, tú tienes tus competencias como empresa, nosotros tenemos nuestras competencias, entendemos tus competencias y las macheamos. Y además, eso te va a permitir que puedes medir tus competencias, que no lo podrías hacer si no es con un instrumento, si no diseñas un instrumento tú mismo, ¿no? Entonces, esa es como la respuesta a la segunda pregunta. No sé si había una tercera. ¿Me he dejado de contestar algo, Javicho? No, si del Pulse había un webinar específico, que no recuerdo. El Pulse se están empezando a hacer certificaciones ahora. Yo creo que el año que viene ya van a llegar aquí y cuando se empiecen a promocionar, entonces seguro que habrá, ¿no? Pero eso llegará. Pero a mí me gusta ponerlo en perspectiva porque me parece un instrumento fantástico. Sencillísimo, porque es sencillísimo. Sí, no, sí estaba. Lo que pasa es que yo lo conocía del Leadership System, ¿sabes? Exacto, es que forma parte del concepto de Leadership System, como que se ha sacado. La gracia del Pulse no es la encuesta. La encuesta, si tú ves, ustedes se pueden descargar un reporte también del Pulse, si van allí a tipos de productos o de assessments. Lo que tiene de gracia la certificación del Pulse es la ciencia para poder definir muy bien un One Big Thing y los Start-Stop. Eso es lo que tiene de potente, ¿no? Claro. Porque después el instrumento es muy sencillo. ¿Sí? Sí. Cookie. Gracias. Mucho gusto volver a verte. Gracias, igualmente, José Manuel, muy interesante. Mi pregunta es si tanto Bright como Pulse ya lo tienen disponible en español. Mira, pregunta, respuesta. El Bright es decir, ¿qué significa? Que tú puedes hacer responder a las preguntas en español
pero todavía el reporte te sale en inglés. Creo que es cuestión de poquitos meses para que ya lo tengamos full en español, pero sí que tú puedes hacer pedir el Bright para que te salga en español, para responder a las preguntas en español. Eso sí. Es como, la respuesta es mitad y mitad. Y el Pulse no, pero es que el Pulse no tiene ninguna complicación porque como instrumento básicamente puedes traducir tú mismo. Te vas a ir a un reporte que es te va a costar 5 minutos. Y mi otra pregunta es si dentro de los materiales disponibles tienen tarjetas con las competencias creativas y reactivas de los instrumentos que manejamos. Como Sí, juego de cartas o así dices. Sí, sí. Yo creo que no, o sea, que sé que tenemos un paquete de cartas que tiene que ver más con fotos, ¿no? Y es como para jugar un poco con el modelo, pero que describa eso exactamente no. De hecho, nosotros, fíjate que una de las cosas que hacemos, o sea, entiendo la parte lúdica de eso, lo que te voy a decir no lo va a sustituir, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que nosotros hacemos constantemente es, cuando trabajamos con equipos, llevamos 2 o 3 manuales de interpretación, ¿no? O los pasamos en digital, y una cosa que es un ejercicio espectacular, súper sencillo, es, ok, has dicho que esta competencia, yo que sé, productividad sostenible es importante. Ahora vete al manual de interpretación, mira la definición, mira lo que significa que punto es alto, mira lo que significa que punto es alto y saca inspiración para ahí para definir qué es lo que necesitas hacer y dejar de hacer, ¿no? Entonces, no es exactamente lo que tú dices, que tiene otro componente más lúdico, pero se me ocurre que eso también puede ser algo que te pueda ayudar. Te lo pregunto porque algunos coaches nuestros han preguntado, sobre todo cuando se van con sus planes de acción, que quisieran tener la tarjeta que les recuerda su reactivo a la mano o aquello. Es como, a mí no se me había ocurrido, pero me parecía interesante. Está Pero bueno porque puede ser como un anclaje, ¿no? Puede ser como, sí. como algo que te queda como un símbolo. Sí, y nosotros lo que hacemos es, lo que siempre se queda el líder es el leadership development plan, ¿no? El que hace, que es la segunda conversación y eso está muy bien. Pero sí, o sea, eso estaría buenísimo, ¿no? Creo que yo sepa no está, pero lo vamos a pensar, creo que está bueno. Dale, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nos quedan un par de minutitos. José Manuel, hola, yo soy Alicia. Hola, Alicia. Hola, lo primero agradecerte el compartir la generosidad, me ha encantado. Y solamente compartir 2 anécdotas y una pregunta. Yo encuentro verdadera dificultad con algunos equipos a la hora de definir la One Big Thing. Tengo anécdotas de todo tipo. En un equipo hasta crearon una comisión para reformular la One Big Thing, yo decía, bueno, esto ya es el acabose, la comisión de la comisión de la comisión. Y me resulta bastante interesante esto que has dicho de Pulse, de ganar pericia en definir la One Big Thing. Y quería preguntarte cómo vais sosteniendo, con qué soportes vais apoyando la parte online, ¿vale? El seguimiento online. Mi experiencia, a lo mejor también tiene que ver con cómo he gestionado o cómo hemos gestionado el tema, es que la gente se desconecta mucho de una sesión a otra y si en presencial era bastante fácil volverles a traer al modelo, con el modelo físico, todo. Joder, online me parece interesante cómo habéis logrado recuperar la conexión con el modelo, con el proceso, con todo. No sé si es mucha pregunta, quizás mucha pregunta. Sí, no, mira, el One Big Thing tiene su ciencia, ¿no? Y fíjate que normalmente, casi siempre el desafío es mover a la persona del hacer al ser. Es decir, muchas veces mi One Big Thing lo estoy enfocado, tengo que hacer no sé qué, no, y estamos hablando más de quién tienes que ser tú, ¿no? Y ahí es cuando, y además, evidentemente, eso tiene que traducirse en cosas observables, ¿no? Entonces, ahí está la gracia, pero yo diría que el gran desafío tiene mucho que ver con eso, ¿no? Bueno. Y otra cosa sobre el tema de la continuidad. Sí, eso puede ser un desafío y por eso, si tú tienes un proceso individual corriendo en paralelo, eso facilita las cosas. Si no lo tienes, es muy importante que tú tengas como tareas específicas y siempre, siempre, siempre es importante que tú tengas sponsors dentro del cliente, que sean los que van a empujar eso ahí dentro, ¿no? Entonces es un poquito como lo que te puedo compartir. Eso siempre es un desafío, ¿vale? Por eso a veces mejor no tenerlas como demasiado espaciadas,
¿no? Ujú. Porque si no, entonces la desconexión es mayor. Hay algo que es muy importante. Por ejemplo, yo recuerdo nuestra última intervención, hace apenas una semana, con una farma, con un comité de dirección de una farma en México, en este caso. Fue muy bueno porque ellos hicieron un One Big Thing también muy enfocado en el ser, ¿no? Pero lo que fue más potente fue que ellos mismos dijeron, si yo no hago esto, yo no soy así, mi objetivo de negocio, que es este, no se va a cumplir. Cuando ellos hacen esa conexión, te facilita mucho el trabajo. Ujú. Ok, muy buenos tips, muchas gracias. De nada, Alicia, un gusto. José, si me permites también, Alicia, en el SeaGo también encuentras el mat virtual. Entonces puedes trabajar en las sesiones virtuales con ese mat para traer el modelo, el recordatorio del modelo, y eso también te puede ayudar mucho a unir como la sesión presencial con la virtual. Así es. Gracias, Vivi. Pues bien, estamos llegando a nuestro tiempo. De hecho, hemos pasado 2 minutitos. Pues yo todavía me voy a quedar aquí con Vivi un par de minutos o 5 minutos más si la gente necesita algo. Y si no, pues gracias por su asistencia y nos vemos pronto.